Buenos días, chicas, chicos. Hoy vamos a ver un tema de modelación basada en agentes y sincronización, que es una propiedad que a menudo surge cuando hay sistemas colectivos, ¿no? Vamos a ver ciertas propiedades. Entonces, ¿alguien de ustedes sabe lo que es sincronizar? Sincronización. ¿Alguien? Dice Rodolfo, emparejar. Sí, podría ser una propiedad como describir la sincronización, es decir, quieren emparejar cosas, que dos o más cosas pasen al mismo tiempo o algo así. Ok, como generar una sintonía. Muy bien. Sí, sí, pues son nociones que nos evoca, digamos, cosas, objetos, procesos. Exacto. Como que a lo mejor van en tiempos distintos, en modos distintos, pero de pronto pues hay un emparejamiento, una sintonía, un mismo ritmo, como están diciendo, en el cual pues ya van como esos procesos o esos fenómenos pues van juntos, ¿no? Digamos, trabajando conjuntamente, no necesariamente iguales, pero sí como un mismo ritmo, ¿no? Como dice Samuel. Sincronizar es una definición, me gusta porque incluye la palabra fenómenos y se hacer que coincidan en el tiempo dos o más movimientos o fenómenos. Ya decir fenómeno pues ya se deja muy abierto, ¿no? Entonces, dos fenómenos que estén coincidiendo en el tiempo. Y sabemos que los fenómenos se pueden comportar de distinta manera, pero van acoplados, van en una sintonía, ¿no? Ok. Entonces, aquí en el curso hemos presentado algunos ejemplos, por ejemplo, estos cardúmenes de peces, que de pronto, bajo ciertas situaciones, bueno, pues empiezan a hacer estos patrones, ¿no? Podríamos decir que se sincronizan. Sí, ¿no? Yo diría que sí. Sí, de alguna manera, o sea, una de sus propiedades, si vemos un patrón, se va formando esta masa de peces que va revoloteándose, bueno, va más bien nadando en círculos, esta masa. Pero, por ejemplo, si observamos, si hacemos una gráfica en el tiempo y la posición, no sé, X, ¿no? Hay una posición X, Y, Z del pez, ¿no? Pues supongamos que agarramos la coordenada en X, entonces pues vamos a ver así como unas onditas, ¿no? A través del tiempo. Su posición X de este pez. Y si vemos la de los demás, pues igual, van como en una sintonía, a lo mejor no todas perfectamente iguales, pero sí bajo una cierta tendencia, ¿no? Entonces digamos que ahí podemos decir que están sincronizados. Y de pronto pues ya se van a ir y ya se va a perder esa sintonía, ¿no? Entonces en la naturaleza, en los fenómenos sociales, eh, pues observan ciertos aspectos de sincronización en fenómenos que por naturaleza son colectivos. Necesitamos que haya dos o más objetos que estén interactuando y el entorno es importante, ¿no? Eh, a lo largo de la historia se pueden ver pues varios ejemplos interesantes, por ejemplo, de sincronización o resonancia. Conocen la historia del puente este es motivacional, quiero llegar a otro puente. ¿Conocen esta historia del puente de Tacoma? ¿No? Bueno, es un puente que construyeron en Washington en los 40, ¿no? eh, en Tacoma Narrows, y pues sucedió algo, tomaron un filme de este comportamiento del puente que empezó a surgir casi recién pues inaugurado, ¿no?
De hecho, se usa de ejemplo y se estudia mucho para, pues digamos, ver cómo las estructuras de los puentes, pues pueden, digamos, interactuar con el entorno, un tipo de resonancia que surge aquí con los vientos. Pues bueno, aquí vemos cómo se inaugura. Eh, Vean el filme, pues es de los 40, pero ya a color. Entonces eso es padre porque lo siguiente que van a ver, de pronto pues vieron que tenía una cierta oscilación el puente. Entonces esto pues se debió a los fuertes vientos que corrían. Incluso mencionan que pues estaba diseñado para soportar vientos más fuertes, de tal manera que pues la frecuencia natural de oscilación de la estructura, pues a la hora de estar corriendo los vientos, pues pudiera soportarlos, ¿no? En este caso hay un fenómeno que se llama pues, resonancia, cuando la frecuencia natural del puente pues entra con un agente externo, por ejemplo un viento. Entonces puede hacer que esa frecuencia natural que tiene pues la amplifique, ¿no? Eh, Pensaban que era esto, pero también hay turbulencia en el interior de manera transversal que va generando vórtices y entonces hace que se amplifique más. Entonces ocurrieron varios fenómenos ahí, pero pues vean cómo empezó a oscilar. Sí, la cosa aquí es que en un momento armónico, pues ya tienes una cierta oscilación, pero aquí si continúa emitiendo esta fuerza externa, pues empieza más, ¿no? De tal manera que pues va a haber un momento en el que la estructura pues ya no aguante. Vean esa cosa, ¿no? Según habían fluctuaciones como parece decían de metros ya, o sea, 5 metros de fluctuación de tamaño. Entonces, pues ya hubo un momento en el que pues de plano pues tronó la estructura, ¿no? No es planeado, o sea, es decir, sí hay cierta resistencia a los materiales, no son totalmente rígidos, o sea, les dejan una cierta flexibilidad, pero que ocurrieron varios fenómenos de tal manera que pues estas oscilaciones se fueron amplificando más con más, incluso fueron días. Empezó el puente pues un poquito más, y ve, todavía se destruyó y sigue oscilando ahí. Entonces empezó poquito, luego más, pasaron días, 3, 4 días, y entonces ya las fluctuaciones ya eran enormes, y pues ya acabó destruyéndolo, ¿no? Entonces, bueno, para los ingenieros, pues esto fue un reto entenderlo en ese tiempo. Eh, Hicieron pues ya la solución de cálculos, todo eso para poder entender, y sí hubo resonancia, pero también unos efectos ahí de vórtices transversales, ¿no? Y bueno, han de haber hecho, no, pues esto ya ocurrió, ya experimentaron, pero sucede algo también curioso. Esto fue una interacción, el puente Tacoma con el viento, ¿no? Medios físicos. En el 98, en Londres construyen este puente, el puente del Milenio, que costó pues una barbaridad. Entonces conjuntaron pues ingenieros y también artistas para construir este famoso puente, para darle la bienvenida al año 2000, ¿no? Y entonces pues el primer día, y seguramente hicieron todos los cálculos posibles, los estándares y las normas para que no ocurra ningún percance. Pero entonces cuando lo inauguran, pues va toda la gente, ¿no? Pues a visitarlo, a caminar sobre él, y sucedió otro fenómeno, un fenómeno curioso producido por el andar de los peatones, de las personas. Entonces, aquí está. Entonces vemos que el puente estaba abarrotado, un montón de gente caminando, y de pronto pues empezaron a notar, empezaron a notar que empezó a moverse, ¿no? Eh, la misma estructura, estarse moviendo, fue un efecto no previsto. La gente está caminando, también la estructura como que retroalimentó el andar eh, de los peatones, de las personas. Entonces hubo un momento en que ya todos van, y bueno, sí,
digamos, de un lado hacia otro, pero de manera asincrónica, todos con un mismo ritmo, y eso amplificaba, pues, el movimiento del puente. Entonces, las estructuras tienen una frecuencia de oscilación natural, y después de eso lo cerraron, dijeron, no, esto pues hay que resolverlo. Por ahí hay una cápsula de este NBC donde explican, crearon una tarima para poder ver cómo funcionaba. Y sí, el mismo retroalimentaba el caminar de las personas. Entonces, bueno, pues ahí, ¿qué sucede? Que las pequeñas vibraciones animaron a los pasajeros, a los caminantes a caminar de una manera sincrónica, ¿no? Sincronizada con el balanceo. Entonces eso hizo que pues mucha gente al estar haciendo esa acción, al mismo puente fomentar ese camino, pues hizo que ya se moviera toda la estructura, ¿no? Causando también que fuera algo peligroso. Por ahí dicen que pues hubo mareados y, bueno, ya saben, quién sabe, ¿no? Pero sí cuentan que hubo mareados y todo esto. Bueno, otro ejemplo de sincronización, por ejemplo, en medios físicos, todos conocen estos que toman el ritmo para llevar los tiempos en la música. ¿Cómo se llaman? Tacómetro, no, Metrónomo. 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 Sí, exactamente, se me fue el nombre. Ahí está. Cuando empiezan los metrónomos, es cada uno a su propio andar. Hay un experimento que hizo similar Ian Stewart en una plática TED. Entonces, bueno, ahí digamos que esas pequeñas perturbaciones que se van propagando por el medio, pues hacen que los metrónomos se sincronicen. Según entiendo, ahora los metrónomos son digitales, ¿no? ¿Alguien de ustedes tuvo uno de estos mecánicos? Si tocan algún instrumento, pues seguramente sí. Entonces, bueno, vean cómo pues de pronto ya todos van al mismo ritmo, y esto por estas perturbaciones que se están pagando por el medio, que hace que todos se lleven el mismo ritmo. ¿Ok? Dice Rodolfo, el metro oscilará por el peso de la gente. Okay, ¿cómo te refieres que oscile? Necesitamos una coordinación, digamos, y organización. O sea, si todos van de un lado y todos van de otro, seguramente se va a mover, ¿no? Cualquier estructura, pero evidentemente debe haber una organización. En estos ejemplos que les estoy mostrando no hay coordinación. Entonces, si no hay coordinación, organización, ¿de qué proceso estamos hablando? Autoorganización. Ajá, exacto, ¿no? Sí, es decir, la gente en el puente y en Londres, pues no se pusieron de acuerdo todos. Ahora vamos a organizarnos y todos vamos a andar de un lado al otro para mover el puente, ¿no? Y vemos que entramos en la frecuencia natural del puente y entonces la vamos a retroalimentar para que se mueva más y más cada vez más, ¿no? No, simplemente se dio, ¿no? De aquí también, pues, los metrónomos, pues, no hay algún agente o esta persona que esté ahí como viendo o
perturbando un poquito para irlos ajustando poco a poco, ¿no? Simplemente, pues, la propagación de estas perturbaciones, pues, van haciendo que se sincronicen. Pero también hay otros fenómenos, por ejemplo, biológicos. Las luciérnagas, ¿han visto luciérnagas? En Tlaxcala migran, hay una época padre de febrero, me parece, cuando migran aquí a este lugar que se llama Nanacamilpa. Yo fui antes de pandemia, ya hace varios años, porque quería ver este fenómeno de sincronización, que a menudo en los libros, pues lo mencionan. eh, entonces, bueno, pues fui todo esto y sí hay un montón de luciérnagas, un montón. Y de pronto ves cómo por segmentos o por zonas, pues empiezan a apagarse y a prenderse, ¿no? La luciérnaga tiene, pues ahí una sustancia, la luciferasa, me parece que es la que quema y entonces hace el destello. eh, y pues le sirve para comunicarse con las demás, para eh, aparearse. Bueno, es todo un mecanismo que tienen, ¿no? De distintas, les ayuda, pues digamos, de distintas formas. Pero sí se veía, no es que todo se sincroniza al mismo tiempo, o sea, toda la región, pero sí donde había una cierta densidad, por ejemplo, un arbusto, ese sí podía apagar y prenderse. Y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Tienen alguna idea? O sea, ¿por qué llegan y se sincronizan todas en una cierta región? Entonces, bueno, este es un fenómeno bien conocido de sincronización con las luciérnagas. Y hubo unos, pues, investigadores y entre artistas también. This is interacting with nature on a whole Entonces, new level. veamos, ¿qué sucede aquí? Pues experimentan con luciérnagas, pero lo que tratan de hacer es ver cómo se sincronizan, utilizar ese fenómeno y hacen una intervención en esto. Entonces crean a través de las LEDs, como si fueran de luces LED, como si fueran luciérnagas, y empiezan a excitarlas de tal manera que también que las luciérnagas puedan sincronizarse al ritmo que ellas están poniendo. Entonces vean, ahí This sí is escuchan el audio. interacting with nature on a whole new level. Sí, sí, se oye. Guys have hacked nature to create a beautiful artistic collaboration between humankind and insects. So how did these artists get thousands of fireflies to dance to their human tune? The duo set up about 40 LEDs in the forest and programmed them to go on and off at regular intervals. The fireflies responded by flashing back. Fireflies are actually not flies at all. They're different kinds of winged beetles. And different species flash for different reasons, to warn off predators or to attract a mate. Some species don't flash at all. Robin and Andre have chosen to use a species of fireflies called Pteroptyx mullici, which are among the 1% of fireflies that synchronize their flashes in large groups. They flash naturally at regular intervals, but if they notice another firefly nearby flashing, they'll interrupt their own pattern and start over again. Every time it resets, the neural cycles of those two individual fireflies will become more closely matched. Within a few cycles, the two individuals will synchronize and begin to flash at exactly the same time. Eventually, the whole tree begins flashing in unison. This process is called entrainment. Robin and Andre have basically used the fact that the fireflies can't tell the difference between another firefly flashing and an LED light flashing to basically hijack the synchronization process in the video. These guys have used technology to imitate nature, but then nature turned around and imitated that technology right back. Entonces querían como hackear el sistema. Interesante, ¿no? Entonces trataron de inducir esta sincronización en las luciérnagas a través de las luces LED, de tecnología. Ellos prendían y apagaban a una cierta frecuencia las luces LED y las luciérnagas entonces empezaron a seguir ese patrón.
Entonces, la idea pues fue tratar de hacer sincronización, ¿no? A través de un medio tecnológico. Nosotros inducir el sistema o el fenómeno natural real, ¿no? Se ha estudiado pues estos modelos de sincronización porque son importantes en, pues digamos, entenderlos. Wilensky propone un modelo de sincronización de luciérnagas en NetLogo. Ahora en su biblioteca de modelos. Fireflies. Listo, entonces tenemos aquí ya el modelo de luciérnagas. Voy a poner aquí. Ok, entonces tenemos N luciérnagas inicializadas en el entorno. Tenemos la representación visual. Cuando están emitiendo, pues quemando esta luciferasa, digamos, pues se prenden, ¿no? Están en amarillo. Cuando no, pues están en un tono gris oscuro. Sí se nota, ¿no? Entonces, la idea es que cada agente tiene un reloj, tiene un ciclo. Es decir, no puede estar haciendo destellos en cada momento, ¿no? Digamos, cada segundo. Sino siempre hay un proceso, es como una carga. Se esperan a que nuevamente pues, pueda emitir este destello, pero esto lleva un cierto tiempo, ¿no? Es como un periodo refractario, en el cual pues otra vez los componentes como que están haciendo reacción y luego pues ya hace el destello. Entonces lo que se hace aquí es modelar un reloj interno y un umbral. Entonces tenemos nuestro setup, como siempre, nuestra función Go, la dinámica del modelo, y aquí nuestras funciones auxiliares. Vean lo del reloj. Bueno, aquí lo establecemos en una cantidad que no supere el ciclo del reloj. Entonces aquí lo que hacemos en cada tick es ir incrementando ese reloj y cuando llega a la longitud del ciclo máximo, entonces se restablece el reloj. ¿Ok? Entonces, bueno, es un contador que va 1, 2, 3, 4, 5 y si el ciclo máximo es 10, entonces de 10 se regresa a 0 y nuevamente. ¿Ok? Y cada uno lleva su propio reloj aún, digamos, inicializado de manera pues aleatoria. Tenemos un random al ciclo de reloj, ¿ok? Entonces vamos a darle Go. ¿Qué vemos aquí en la gráfica? En el eje X es el tiempo, nuestra serie de tiempo, queremos ver el comportamiento. En el eje Y es el número de luciérnagas que emiten un pulso, ¿ok? Entonces vemos que al inicio, pues solamente alrededor de un 5%, ¿no? Pues como que emite ese destello, aunque no se ve nada regular. Simplemente les tocó hacer el destello y ya. A la vez, pues va interactuando con las demás, cómo interactúa. Con esta función look, lo que hace es observar el entorno, ¿ok? Su vecindad. Y entonces, lo que hace es que en un radio, en una vecindad de radio 1, ve o trata de hacer el conteo de las luciérnagas que emitieron un flash, un destello, y si eso es mayor que esta variable, flash to reset, entonces
set clock lo establezco como reset level. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es estar mirando a las demás que hacen destellos. Ujú. Entonces vamos a darle go. ¿Qué sucede? ¿Qué me está indicando la gráfica? Que cada vez hay más que destellan al mismo tiempo. Exacto. Pero, profe, ¿podría repetir las condiciones iniciales? O sea, ¿qué es lo que hace que destellen? Hacemos el cambio de color. Vamos acá. Bueno, aquí, déjame terminar esta parte. Aquí vemos cómo ya en la totalidad ya tienen este destello sincronado, con esta sincronización. ¿Ok? Entonces tenemos que el ciclo es de longitud 10, el flash to reset es 1, y bueno, tarda aquí algunos ticks para poder sincronizar en su totalidad. ¿Ok? A ver, vayamos acá. Estamos checando el setup. Inicializamos aleatoriamente todas las luciérnagas en el entorno, aleatoriamente en una posición. Tienen un shape butterfly. El reloj que se inicializa también en alguna cantidad aleatoria entre 0 y su ciclo máximo de reloj. El umbral, que es flash length. Flash length viene aquí. La estrategia de retraso. Este básicamente es estar mirando a los demás. Y entonces cuando cumple el ciclo se regresa y luego en función de las amarillas que ve, también cambia su ciclo de disparo. Ok, vamos a ver esto. Dice Rodolfo, esto también está en estado crítico autoorganizado. Habría que analizarlo, ¿no? Yo creo que aquí no. Es decir, aquí todas van, surge ese fenómeno de sincronización eh, en el cual pues todas van, digamos, al mismo ritmo, ¿no? Si perturbamos, ¿qué quiere decir? Una, por ejemplo, le mueves el ciclo de longitud, entonces tendría que suceder algo, magnificar esa perturbación, pero no va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que ahorita está en un estado en el que está sincronizado, pero no creo que esté en estado crítico, ¿ok? Luego aquí en el Go, que es la parte importante. El Move, pues es un caminador aleatorio, ya saben cómo mover a los agentes Move. Su función de rotación, su estrategia de rotación y avanza uno. Con eso las mueven, ¿ok? Y este 90, pues es el ángulo de rotación que puede tomar máximo. Incrementa el reloj. Incrementar el reloj es esto. En cada tick, su reloj va avanzando de uno en uno y cuando llega al ciclo de longitud máximo establecido, pues se regresa a cero, ¿ok? Es simplemente lo que haces. Y aquí tenemos pues la condicional.
Si el reloj es mayor que esta ventana window, bueno, cuando está en estrategia delay, no, el window no funciona. Esto funciona con otra estrategia. Y si el reloj es mayor que threshold, que el umbral, ¿y el umbral quién es? Es la longitud del ciclo. Flash length, ¿ok? ¿Quién es flash length? Aquí está, es 1. La longitud del flash. Entonces, está un poco enredado la asignación de las variables, ¿no? Vamos a subirlo aquí, el experimento, vamos a subirlo a 5. Vamos a ver el flash length. La longitud del flash, pues ahora es más largo. Entonces, cuando una luciérnaga se al entorno, pues hay más probabilidad de que vea ahí ciertos flashes y entonces, pues ella también imitar ese flash. ¿Ok? Entonces, vean que inmediatamente esto entra en una mecánica de oscilación. Y bueno, poco a poco ahí se va magnificando y pues llega a la sincronización total, ¿no? Y acá la función colorear. En cada tick es la función colorear, en el cual, pues, si el reloj es menor que el threshold, entonces muestra la tortuga y establece el color amarillo. ¿Ok? En otro caso, pues la pinta de gris. Creo que el interesante es este. Y de pronto todas en un punto llega la sincronización. Vamos a subirle este. Este modelo tiene 3 parámetros. Son bastantes parámetros para el modelo. Entonces estaría bueno, por ejemplo, investigar sus diferentes dinámicas en función de la variación de sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy subiendo el cycle length y a lo mejor le va a costar un poco de trabajo sincronizarse. No, ya, ahí va. Pero a lo mejor habrá parámetros donde no puede sincronizarse, ¿no? A ver, vamos a ver. Flashes to reset.
Aquí en el Flashes to Rested le estamos pidiendo una carga muy grande, ¿no? Si yo en mi entorno veo luciérnagas prendidas en amarillo y es mayor que este umbral de Flashes to Reset, entonces puedo resetear, reset level, ¿no? Pero como en el entorno no veo 3, o casi nunca veo 3, entonces a lo mejor no puedo hacer no puedo inducir a que traten de sincronizarse. Estoy pidiendo mucha carga al entorno. No, casi nunca se cumple ver 3 luciérnagas en mi entorno, prendidas. ¿Ok? A ver, con 2. Ok, entonces, bueno, parece que tampoco. Tal vez el ciclo es muy largo. Ah, bueno, parece que sí. Ahí va arrancando. Le costó algo de trabajo, pero ahí va. Ah, miren, va bajando. Y ahora subió. Ok. Le vamos a facilitar bajando esto a 15. Yo creo que fue más rápido, ¿no? Es curioso que haya este decaimiento aquí. Ok. Bueno, los invito a que hagan sus experimentos, muevan los parámetros. Pero tenemos como resultado, pues, una sincronización de todo el sistema a partir de, pues, ver o sensar el entorno de otras luciérnagas que están haciendo destellos. ¿Ok? Luego ya en estos minutos que nos quedan, ¿cómo podemos usar estas ideas para, digamos, resolver algunos problemas, por ejemplo, de transporte? Pues es justo lo que hicimos en el proyecto de Metroevolución, en la parte de sincronización de los trenes, de la regulación de los trenes. Entonces lo retomo nada más como idea, ahora con el tema de sincronización. Entonces, pues la idea es que el headway, bueno, este intervalo entre trenes, pues es inestable, entonces la pregunta era, el reto es cómo lo regulamos, ¿no? Yo quisiera que todos fueran de manera, pues, sincrónica, es decir, todos avanzan, llegan a la estación, despachan, y todos avanzan, llegan a la estación, despachan, porque se ha visto que es la mejor manera. Si tenemos de indicador la velocidad promedio de la línea, de una línea de transporte, entonces todos arrancarían, todos irían a una cierta velocidad, velocidad crucero, sube, van llegando a la estación, baja, frenan y en la estación. Todos cargan en la estación al mismo tiempo y otra vez sube. Entonces ese sería el reflejo pues, de que está bien sincronizado, ¿no? Entonces utilizamos pues elementos del entorno, variables del entorno en el modelo al que le llamamos antiferomona. Básicamente es un contador en cada segmento de la línea, un reloj como del tipo luciérnagas que se va incrementando, ¿no? Y cuando pasa el tren lo que hace es borrarlo, lo resetea. Entonces cuando llega a la estación mide ese parámetro, ese reloj, y si el reloj es muy grande, tiene un valor muy grande, quiere decir que pues, tiene tiempo que pasó ya el tren de adelante. Si es un valor pequeño en ese reloj, pues sabemos que se acaba de partir posiblemente.
Entonces tengo que esperar un poco de estacionamiento en lo que el otro tren de adelante pues aleja más. ¿Para qué? Pues para no perder el headway, para tratar de conservar esos espacios. Y teníamos, bueno, este modelo que es nuestro diagrama de flujo del método autoorganizante 2, que es la rama derecha. Aquí se hace un balance entre la antiferomona en la estación y el tiempo estimado de arribo del tren que viene atrás de mí, más el tiempo de abordaje. Bueno, ese tiempo de abordaje se establece siempre como en 20 segundos más o menos, en lo que tardan en subir los pasajeros. Entonces, este balance de estas tres variables lo que me hace es definir un tiempo de estacionamiento en la estación. Ya les platiqué esto de cómo instanciamos los parámetros, pero aquí tenemos pues un ensayo, bueno, es un experimento de una falla mecánica. Ahorita vemos primero les enseño aquí. Entonces acá arriba tenemos la línea. Vean que son segmentos, pues digamos, espaciados, no equidistantes. Son segmentos de distancia real a escala de la línea 1. Hay unas estaciones más largas, más lejanas, otras más cercanas. Y entonces la idea es que empiecen los trenes a censar esta información a lo largo de la línea, que interactúen con los trenes. No quiere decir, el interactuar no quiere decir que están en su vecindad, sino hacen un estimado de arribo del tren que viene atrás, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo poco a poco pues van creando o se van ajustando todos estos trenes para que puedan ir despachando sobre la línea casi de manera sincrónica. Todos llegan a la estación, todos cargan, parten, llegan a la otra estación, suben pasajeros, parten, así sucesivamente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues justo de manera autoorganizada, tomando información del entorno y como resultado global, como una propiedad emergente, pues tenemos un fenómeno de sincronización que trata de ajustarse, ¿no? Entonces, por ahí hay algunos artículos de Francis Heiligen y Carlos Gershenson sobre autoorganización guiada. Y básicamente es esto, ¿no? Es tratar de diseñar sistemas para cumplir cierta funcionalidad desde lo local, desde la interacción del individuo con el entorno, ¿ok? En un esquema, por supuesto, bottom-up. Y una de las metodologías que se usan, pues, tradicionalmente, pues, es la modelación basada en agentes. Y entonces, pues es interesante porque básicamente también es un sistema adaptativo. Si nosotros perturbamos, de pronto el tren K falló, entonces hace un paro total. Pues todos los demás trenes pues van a ir llegando, van a ir viendo que está parado, entonces van llegando, van haciendo la fila. Pero con este método lo que sucede es que pues van pasando la información de manera rápida y entonces ya no hay un apelotamiento, ¿no? Un bus bunching, como dicen ese fenómeno, sino que pues ya se paran donde están. Y eso se refleja aquí en este experimento de una falla mecánica, que ya les había platicado, ¿no? Están avanzando, aquí hay una falla, abajo en el eje X es el tiempo, entonces está parado, por eso es una línea horizontal. Está parado y el tren que viene atrás de él pues también se para y así sucesivamente. La gráfica A y la C, pues es de un esquema donde no hay autorregulación. Entonces ya una vez que parte, se resuelve la falla mecánica, parte el tren y los demás pues los van siguiendo ahí poco a poco.
y tratar de separarlos, pues ya sería como de manera manual. Oye, espérate un tiempo de estacionamiento, alguien, un agente que esté coordinando todo esto, ¿no? En B y en D no sucede así. Llega, pero a la vez esta información se va propagando. Aquí como es una topología de cilindro, pues pasa la información y le llega al de atrás, ¿no? Por ejemplo, estos ya están aquí como deteniéndose un poco más en cada una de las estaciones. Incluso vean, este de hasta acá hace un paro prolongado en la estación. Después se restablece el servicio y nuevamente empiezan a ajustarse, los relojes empiezan a hacer su función en cada una de las estaciones y después de pues, alrededor de 50 minutos o menos, sí, como 50 minutos, pues ya tenemos casi un flujo síncrono nuevamente. Y eso es muy interesante porque cuando platicamos con la gente del metro, nos decían, bueno, si hay una falla mecánica, ¿qué sucede? ¿Pueden restablecer otra vez su cronograma? Y dice, no, pues ya no es posible, ya no nos da para tratar de ajustar todo ese cronograma que llevábamos. Y entonces a menudo sacan trenes, bueno, hacen ahí varios ajustes para tratar de solventar eso que perdieron. Pues aquí automáticamente, de manera autoorganizada, pues otra vez podría restablecerse pues esta sincronía, ¿no? Recuperar el headway de manera autoorganizada. Entonces, bueno, es una aplicación al mundo real que se podría ocupar, ¿no? También por ahí Carlos Gracioso tiene un proyecto de semáforos autoorganizantes. Igual cambian los estados del semáforo en función de la densidad de los vehículos que hay. Y a través de sus modelos y simulaciones, pues se ve que optimizan el flujo vehicular. Muy bien, pues ¿tienen alguna duda o comentario de esta clase de sincronización y modelación basada en agentes? Ok, ¿todo bien? Pues ya tienen algunas ideas para sus proyectos finales, ¿no? Les comentaba al inicio de la clase que vamos a subir ya la práctica 2. Aparte de los ejercicios y de los análisis, en un apartado se les pide definir un tema de proyecto final. Entonces vean los modelos que hemos hecho, pueden explorar, buscar en otros lados, en estas bibliotecas digitales de artículos, por ejemplo, y en más o menos 3 semanas, 4 semanas, pues vendrían aquí a la clase y los expondrían con sus compañeros y compañeras para tener retroalimentación y ver el tema que quieren manejar, ¿no? Con el cual quieren hacer su proyecto. Es simplemente la definición, ver el modelo, que resuelve, contestar preguntas básicas. Después de ahí ya trabajarlo para que lo presenten ya implementado con algunos resultados, gráficas, análisis al final del semestre. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda o comentario, pues lo resolvemos mañana si gustan. Entonces, que tengan buen día. Nos vemos mañana con Marco. Hasta luego. Bye, prof. Gracias. Bye.